consulta a los chicos, pero si no, como se sientan más cómodos, no hay problema. Perfecto, bien, esta distancia está bien ahí. Sí. Ni muy cerquita ni muy lejos, viste el micrófono, es que esa está bien. Pasaron 22 minutitos exactamente ya de las 10 de la mañana en la República Argentina. Nosotros seguimos transitando este contacto directo en este último día hábil de esta semanita. Estamos en el viernes 10 de febrero de este 2022. Estamos en un año donde seguramente de política se va a hablar. Creo que en algún momento hemos hablado incluso con los chicos fuera del micrófono, con Luis, con los chicos también de acá, que es un año donde de política se va a hablar y mucho seguramente. Hoy justamente nos están visitando el profesor Adrián Brizuela, es docente de la UNCA, y Javier Galán también, que ya en algunas ocasiones, pero en otro ámbito, ha estado visitando acá los estudios de la radio también. Ellos son del Partido Libertario Catamarca, ¿no? Y bueno, vamos a saludar para conocer un poco cuál es la intención de esta entrevista y para que nos comenten un poquito de qué manera vienen trabajando. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día y buen día a la audiencia de Radio Valle Viejo. Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, muy bien. Acá aprovechando la oportunidad que nos da la radio para invitar a la gente que comparte las ideas de Javier Milei y nuestras intenciones. Ya estamos muy cerquita de tener el partido para que la gente que nos escucha acá por la radio de todo el interior tenga la oportunidad de votar a Javier Milei como presidente de la nación. Bien. Profe, ¿qué es el Partido Libertario Catamarca? Arranquemos por ahí como para poner en contexto un poco más a la gente. Bueno, el Partido Libertario Catamarca, como movimiento político, viene a ser una nueva oferta electoral para Catamarca, para el país, que tiene como referente a Javier Milei a nivel nacional, y que es un movimiento político que se diferencia de manera muy marcada de los dos espacios o de los dos partidos tradicionales de Catamarca, diría de los tres, tanto el Frente de Todos como de Juntos por el Cambio y hasta del movimiento, el Frente Amplio de Ávila, digamos, que tenemos posicionamientos políticos muy claros, político-ideológicos, y que nos alejamos de la corrección política que impera y que en muchos políticos hay temas que no se tocan. En ese sentido seguimos la línea de Javier Milei de hablar de aquellas cosas que no se pueden hablar, como el gasto público, la deuda, el populismo, el tema de la educación, y apelamos fundamentalmente al ciudadano catamarqueño que siente que esta clase política no los representa, que vive enajenada, que Javier Milei le llama casta y elige un término muy preciso, porque uno ve los apellidos que forman parte de los cargos políticos, de la oferta política de Catamarca, y son siempre los mismos, ¿no? Que rotan de diputado a senador, a concejal, ninguno queda en el llano, digamos, no conocen lo que es trabajar el día a día. Por eso es que nuestro espacio quiere representar al ciudadano común. Javier es un empresario exitoso del medio, en mi caso un docente universitario, y queremos convocar a aquellas personas que no se sienten identificados, ya sea al ciudadano común, al emprendedor, al empresario, que se ve asfixiado por impuestos del Estado que no te deja progresar, y también a los jóvenes, ¿no? Que ven que la única manera de tener éxito en Catamarca es terminar con un cargo en la legislatura, en la Cámara, o que ven la posibilidad de la única opción para progresar, irse de la provincia o inclusive irse del país, ¿no? El voto joven que vio cómo en plena campaña, en plena pandemia, cuando no se dejaban salir a ningún lado, cuando la policía perseguía a los jóvenes por las fiestas clandestinas, y en ese contexto el gobierno provincial de Raúl Jalil, entre gallos y medianoche, se juntaron ambas cámaras para aprobar la disolución del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y destituye a los jueces, ¿no? Algo gravísimo. Y bueno, nosotros desde las ideas de la libertad, que planteamos los valores de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, creemos que lo que está sucediendo tanto a nivel nacional con el ataque a la Corte Suprema de Justicia y a nivel provincial con la colonización militante de la justicia de Catamarca es gravísimo. Así que nuestras posturas son muy claras en todos los temas y creemos que la oposición que tiene Catamarca es una oposición bastante tibia, que creo que se ha conformado con los 7 u 8 diputados que tienen, y por lo tanto nosotros decimos que forman parte la oposición forma parte del problema, es parte del problema, porque no veo a la oposición
dividida en 14 agrupaciones, bueno, están en interna ahora, y no los veo con la disposición de disputarle el poder al peronismo hegemónico, feudal, el gobernador Jalil apoyando a la institución de los miembros de la Corte Suprema, ¿no? Entonces nuestro partido en ese sentido tiene una postura muy clara, la defensa de las instituciones, la defensa de las libertades individuales, de la propiedad privada, decirle no al adoctrinamiento en la educación, al excesivo presupuesto en políticas de género, cuando en nuestra provincia las escuelas se caen a pedazos, los hospitales. Es decir, que tenemos una agenda política muy clara y que se diferencia totalmente o sustancialmente nuestras propuestas, tanto del Frente de Todos como del Juntos por el Cambio, ¿no? Bien. Javier, ¿qué modelo de provincia crees que merece Catamarca o qué hay que cambiar en la provincia de Catamarca? Y mirá, lo mío más, él lo pudo nombrar, lo mío es sentido común. Yo converso todos los días con gente, soy comerciante. Para la gente que me conoce y que no me conoce, yo tengo un emprendimiento privado, Corralón San Javier, de la cual me encanta trabajar. La mayoría de mi tiempo me la paso en el comercio, pero noto por sentido común que hay una aberración ya con el uso de la política. Por ejemplo, cuando yo decidí incursionar en la política fue por el hartazgo. Por ejemplo, él nombraba la pandemia. En la pandemia sí le decían a la gente quédate en tu casa, le hacían temer que iba a correr riesgo de morir, y en realidad ellos estaban juntándose, tomando algo y festejando un cumpleaños, y le pedían que uno sea solidario, o sea, te pedían a vos, a mí, que seamos solidarios, y ellos nunca se bajaron el sueldo. Entonces, los privilegios de la política es lo que a mí me encanta. Yo quiero terminar con los privilegios de la política. Y yo lo dije públicamente, si yo tuviera la oportunidad de un cargo, yo voy a sortear como hace Javier Milei el sueldo, pero para que sea un ejemplo para todos los políticos. Porque hoy en día, como decía el profe, ¿qué puede querer emprender un joven si sale del secundario y para estudiar necesita un chorro de guita? Para emprender un kiosco simple que tenga caramelos, cigarrillos, la gaseosa, necesita un fangote de guita que no la tenés y no tenés oportunidad, porque ¿qué otra oportunidad? O sea, todos deciden decir, bueno, me voy a trabajar para el Estado porque me da seguridad. Y no digo que esté mal trabajar para el Estado, porque hay mucha gente que se rompe el culo trabajando para el Estado, pero yo voy contra los que cobran sin trabajar, porque es una realidad y todos tenemos conocimiento que si hoy en día se presentan a distintas reparticiones, todos a trabajar, no tienen el don, o sea, no entran por metro cuadrado, parados de la cantidad de gente. Porque uno entra a la política y mete sus compromisos y se va y los deja en planta y el otro viene. Entonces eso tiene un límite, o sea, hoy nos tenemos que ajustar los pantalones y entender que esto no va más, o sea, necesitamos un cambio. ¿Y cuál es esa solución? Porque, a ver, yo entiendo lo que manifiesta Javier y lo he escuchado mucho tiempo también, y creo que cada vez que cuando llegan épocas de campañas políticas, de elecciones, muchos, tanto oposición, oficialismo y demás, siempre marcan eso, la necesidad de bajar esa cantidad de empleados públicos, pero resulta que al momento, cuando son gobierno, terminan con los mismos vicios. Te entiendo. ¿Qué te asegura, digo, que eso pueda yo te doy un simple ejemplo. El avión sanitario, sí. 9 millones de dólares. ¿Se podría utilizar para generar empleo privado? ¿En qué se usa? Hay que ver la necesidad. ¿Sabe cuál es el uso del avión sanitario? Un avión privado del gobierno. Sí, lo hemos marcado en mucho. Y el otro día salió que están pagando una azafata para que les sirva el whisky, para que les sirva el cafecito cuando están de viaje. ¿Por qué no usan un avión de línea como hace cualquiera? Vos, yo, cualquiera de nosotros. Y lo otro es el mérito. Por ejemplo, por tu voz, por tu capacidad, vos hoy estás en la radio más prestigiosa de la provincia. ¿Quién te puede señalar y te puede decir a vos te pusieron ahí? Te lo ganaste. Bueno, hay que volver al laburo, a disfrutar de lo que uno se gana trabajando
y no el dedo, como decía el profe. Hoy los jueces o la justicia, cuánta gente que se quema las pestañas estudiando, dice, ¿por qué está fulano y no estoy yo que hice carrera? Y así en todas las reparticiones. Sí, hay muchos casos muy puntuales respecto Emblemáticos. a ese tema. A nivel nacional, creo que muchos conocen la postura de Milei y la realidad que tenemos a nivel país también. Desde su punto de vista y lo que han charlado con la gente, digo, ¿qué opinan de esta realidad económica que hoy tiene el país y la realidad que nos marca en la Argentina, que nos marca también en nuestra provincia? La cantidad de becas, de ese trabajo que en la final no termina siendo trabajo. Bueno, cuando vos mencionabas la pregunta que decía Javier sobre cómo reducir el empleo público, Sí. bueno, nosotros creemos que es incentivando el empleo privado, pero justamente es la casta política no quiere eso, porque cuando vos tenés empleados públicos tenés rehenes electorales, gente que tiene que votar porque tiene su puestito en el Estado. Entonces es cambiar la matriz cultural también de la gente, de entender que el Estado en este caso, el gobierno, que es el que maneja el Estado, que el Estado somos todos, que el Estado se financia con los recursos de todos los contribuyentes. Entonces cuando te dicen, bueno, no importa, cada político nombra una cantidad infinita de empleados, que el sistema no funciona. No funciona porque llega un momento donde son más las personas que cobran del Estado que lo que el Estado recauda. Claro. Y eso deriva en déficit fiscal, y el déficit fiscal se financia con deuda, tenemos un gran problema de deuda en el país, o se financia con emisión monetaria, y eso deriva en inflación. Pero el tema acá de los discursos políticos, de los populismos, que vivimos un populismo tanto a nivel provincial como nacional, es que siempre se acusa a otra persona. Bueno, es típico del kirchnerismo y del peronismo. Y como decía Javier, veo en el discurso de la inflación, no, porque el kiosquero es el kiosquero malvado que sube las Justamente cosas. ayer hablaba con un kiosquero de eso y no lo podía creer. Claro, Sí. eso es el único lugar del mundo donde, o sea, hay gente avara y que por intereses económicos hay en todo el mundo. Pero el único lugar donde tenemos 100% de inflación, donde tenemos 50% de pobres. Una de las cosas más importantes, Javier también lo mencionó, es el tema de recuperar los valores. Y eso plantea el liberalismo. El valor del trabajo, que mencionó Javier. Nosotros creemos que el Estado tiene un rol para ayudar a aquellas personas que se encuentran en necesidades coyunturales, segmentos sociales desprotegidos, pero que eso no puede existir por el tiempo, creemos que de manera indefinida, creemos que eso debe ser coyuntural y con una contraprestación. En este país se ha perdido la cultura del trabajo. ¿Cómo le devolvemos la cultura del trabajo a la gente que en muchos casos está acostumbrada a quedarse en casa porque entre becas y entre la ayuda de la nación cobra 80.000, 90.000 pesos? Bueno, es que justamente nosotros creemos que el sistema funciona en base a incentivos. Habla Javier, la meritocracia, va en el tema de educación. Vemos que cuando los índices de calidad educativa en Catamarca, a nivel nacional, en Buenos Aires, dan que fue un desastre por la pandemia, por el manejo de la pandemia, ¿cómo lo solucionan? Bueno, corrigiendo el índice. Bueno, pasan todos. Ahora el proyecto está bastante avanzado y es muy polémico, que todos los alumnos van a pasar inclusive hasta tener materias de 3 años anteriores. O sea, vos vas a ir en cuarto y de ver matemáticas de primero. O sea, la solución es populismo. O sea, en vez de ir a la raíz del problema, lo solucionan dibujando los datos. Bueno, y eso lo hacen en el INDEC, en todos lados. Entonces, nosotros creo que hay temas muy controversiales, como el tema de la educación fundamentalmente, y que el problema que tenemos nosotros con la cultura del trabajo es que tenemos generaciones de nuevos jóvenes que no han visto trabajar nunca a sus padres. Entonces toda esa generación sale al mercado laboral y dice, yo quiero un puesto en el Estado, porque no hay iniciativa. Ninguna sociedad puede prosperar sin la meritocracia, sin los incentivos. Entonces yo, ¿para qué voy a estudiar si igual voy a pasar de grado o de año? ¿Para qué voy a estudiar si yo me voy a recibir en la universidad y aquel que no estudió va a obtener un cargo en el Senado con no sé cuánto de sueldo sin ningún mérito? Tenemos que volver a la meritocracia. La meritocracia, el valor del trabajo, el valor del respeto por la autoridad que se ha perdido. Tenemos que definitivamente entender que el Estado tiene
una de las funciones esenciales del Estado desde la perspectiva liberal es brindar seguridad, justicia y defensa, y que tenemos que volver al respeto por la autoridad, que tenemos que decir posicionamientos claro, ¿estamos a favor de los delincuentes o estamos a favor de la fuerza de seguridad? Es un trabajo que me parece que es fuerte, lleva su tiempo porque, a ver, lo vivimos en el día a día. En algún momento yo creo que en algún debate en la radio se habló sobre el tema también sueldo, el tema privados y demás, y la gente muchas veces te dice, y yo prefiero cobrar la ayuda, ya sea la asignación, lo que fuese, antes de ir a trabajar en un privado porque me pagan menos. Digo, ¿cómo pones en la balanza y cómo sacás y cómo convences a la gente? Por eso, es difícil, por ¿no? eso, O sea, no digo por que eso esté bien, ¿no? hablamos de Es que difícil. hay una batalla cultural. Claro. A ver, vos recién preguntabas del contexto nacional. Hoy estamos viviendo una anarquía. El presidente no se habla con sus ministros. Los ministros le responden a otra persona. Organiza una reunión y le fallan los 2 o 3 gobernadores del interior, incluido el de acá. Ahí te da la pauta en manos de quién estamos y no podemos temer a este cambio que es la salida, que es Milei 2023, con sus propuestas y por supuesto en el contexto de la provincia, por ejemplo, se habla de que la minería da muy buenos frutos. ¿Y a dónde se ven los frutos? Tenemos el hospital que tenemos la educación que tenemos, y es buena la minería, y nos deja tanto la minería. ¿A dónde se van los frutos de la minería? Y en esto también, yo como empresario le pido responsabilidad a la Unión de Comercio, de los comerciantes, de que por ahí a mí no me gustó el manejo, por ejemplo, con los comerciantes en pandemia. Se exigían precios que el control de precios nunca funcionó. Desde el principio de la creación de la humanidad no funcionó el control del precio. Cerraron algunos comercios porque estaban por sobre los precios cuidados, por ejemplo, y exhibían la factura de compra y era más lo que pagaban que lo que tenían que vender, y no actuaron. O sea, había como una convivencia ahí con el gobierno y no me gustó, no se defendió al trabajador, a los emprendedores, y se les pidió mucho y en realidad el gesto que tenía que venir de la política nunca vino, nunca se bajaron el sueldo. Te doy un ejemplo, Milei arrancó el sorteo del primer sueldo en 200.000 pesos y el último sorteo este mes son 700.000 pesos. Si recién hablábamos con el profe de todos los beneficios que vienen por fuera del sueldo, están cobrando 1.100.000 pesos un diputado, por ejemplo, provincial. Entonces, y todo el séquito de gente que... Todos estos problemas que hay, que la salud mal paga, la educación mal paga, ven a la política, cómo se maneja, cómo se acomodan los sueldos y lo demás no. ¿Qué méritos pueden tener de educar a nuestros hijos? ¿Qué méritos pueden tener de atendernos la salud? Yo he tenido casos, porque a mí como comerciante también me llegan algunas cosas. Yo no soy Ministerio de Salud, pero a veces doy para remedio. Yo no soy Ministerio de Deporte o Secretaría de Deporte, pero vienen y me piden ayuda para la camiseta, para el fútbol. Estoy en contacto, no es que yo no sepa de la realidad. Yo voy a comedores, ayudo a comedores, no me gusta transmitirlo a eso, porque no me gusta que se vea de una forma que en realidad lo hago por intercambio de algo, pero sé de la realidad. Los comedores cada vez tienen más chicos y con más problemas. Claro. Pero también entiendo, como dice el profe, que a la política o al gobierno o a la política le conviene, le sirve eso. El socialismo para mí es una fábrica de generar pobres y la salida del capitalismo es la generación de empleo genuino. ¿Qué nos diferencia de Juntos por el Cambio? Porque Juntos por el Cambio también plantea la meritocracia. Bueno, Juntos por el Cambio, si uno analiza lo que fueron en gobierno, y eso es parte de nuestra batalla cultural, en el lado del peronismo cuestionar esos discursos que se repiten como mantras de la justicia social, y tenemos 50% de pobres, 60% de pobres,
en el caso de segmentos de niños y jóvenes menores de 14 años. Con el lema de la justicia social se han cuadruplicado las villas miserias. Con el lema de la justicia social tenemos políticos que te hablan de salud pública, pero cuando se enferman se atienden, vuelan en el avión privado y se atienden en Buenos Aires. Entonces, te hablaron del Estado presente en plena pandemia, ¿no? Y bueno, decía, no, el Estado presente, ¿dónde estuvo el Estado cuando su rol era proteger la salud? Y lo que hicieron es priorizar una política, una geopolítica con Rusia, que les entregó únicamente la primera dosis y se negaron por motivos ideológicos a recibir la Pfizer de Estados Unidos, y después terminaron aceptando la vacuna imperialista con 120.000 muertos, ¿no? Ni hablar de que se robaron las vacunas y priorizaron la vacuna de la militancia, se vacunaron primero los amigos del poder y de la cámpora antes que el personal de la salud. Pero en todo momento te hablan del Estado presente. Claro, son inmorales porque te pregonan, te recorren la provincia, te promueven el turismo y se van a Miami. O te dicen, claro, de la salud o la educación de su hijo. ¿A dónde lleva un político a su hijo? Y Juntos por el Cambio, volviendo a tu pregunta, Sí. cuando uno ve los 4 años de Juntos por el Cambio, que muchos de nosotros nos vimos ilusionados en un cambio, porque estamos definitivamente en contra de lo que consideramos Sí. una mafia, el kirchnerismo, Juntos por el Cambio desilusionó a su propio votante de clase media, ¿no? O sea, lo que es reducción del gasto público. Lo que sí vemos como positivo es que ahora, seguramente por el advenimiento de Milei, de pronto te comienzan a hablar de achicar el Estado, el gasto público, de hacer un uso más eficiente de los recursos, porque vos que no se ve. y claro, y que no lo hicieron cuando fueron gobierno, tuvieron 4 años para hacerlo, Claro. para hacer ese ajuste. Profe, yo voy a hacer una consulta y ya lo voy a sumar a Luis Rodríguez en el informativo también. Recién hablábamos del tema de la justicia y demás. Tenemos un caso muy en particular que es el asesinato de un ministro del gobierno de Raúl Jalil, y que todavía poco se conoce. Digo, ¿tienen su punto de vista respecto a la justicia local en este ámbito? Yo creo que todavía no entendimos, eso marca un precedente en Catamarca. A ver si te puedes hacer un poquito, Javier, ahí al Sí, micrófono, ahí si se te me tomamos escucha. mejor. No, que eso marca un Mueve el precedente. micrófono, Juan, puede ser levantar un poquito así lo escuchamos mejor ahí a Javier. Eso marca un precedente en la situación en que nos encontramos en Catamarca, porque no es una persona común, es un ministro que estaba ejerciendo su rol de ministro. O sea que hasta el día de hoy no se sepa absolutamente nada, marca la gravedad en la que nos encontramos como catamarqueños. Y los primeros pasos que dio la justicia, porque en un principio el fiscal de la causa había caratulado como muerte natural, digamos. O sea, que ahí se ve la inexperiencia de gente que ha llegado a posiciones en la justicia que no ha llegado por mérito propio, ¿no? ¿Les preocupa esto? Por supuesto, nosotros, el liberalismo cree que el poder en pocas manos es muy peligroso, por eso nosotros defendemos la institucionalidad, la división del poder, cosas que el peronismo en todos los órdenes no acepta. Cuando vos hablas con ellos te defienden y lo ves al propio gobernador Jalil, lo ves a Zamora, a todos estos gobernadores feudales, que algunos tienen 20, 30 años, que van contra la Corte de Justicia porque ellos conciben una justicia militante, y te lo dicen abiertamente, la justicia tiene que ser militante peronista, y no entienden que parte de proteger al ciudadano común y las libertades individuales es que existe un poder judicial independiente que ponga límites. Vos imaginate si ya el Ejecutivo y el Legislativo en una elección, se ha dado casos que tienen mayoría en ambas cámaras, no es ahora, que encima tengan la justicia. O sea, es tremendo. Y después los acuerdos, porque oposición y oficialismo acuerdan, sale uno, no me toques cuando me voy, vengo yo. Eso, todo eso, a ver, la gente lo sabe, y bueno, por eso les pido que nos ajustemos el cinturón, que maduremos y busquemos esta alternativa diferente, que no venimos de la política, que a mí personalmente no me gusta. El día que tenga la oportunidad de ejercer o de conseguir alguna herramienta para ayudar, quiero ser un costo cero para la política. O sea, voy a sortear todo mi sueldo
y el día que yo me retire como corresponde quiero ser costo cero. Bien. Te sumo, Luis, en el servicio informativo. Si quieren, pónganse los auriculares, así lo pueden escuchar para que Luis tiene alguna consulta desde ahí, sí. Buen día. Bueno, nosotros creemos que la situación de Juntos por el Cambio, si bien no tenía mayoría en las cámaras, sí tenía mucho poder político porque lograron ganar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y por lo que nosotros notamos, en algunos contextos no quisieron, no pudieron o no lo dejaron, ¿no? Pero eso es algo que típico del peronismo en la oposición, ¿no? Yo creo que faltó coraje en otras situaciones y creo que ellos intentaron hacer de hecho Marcos Peña, asesor de mano derecha de Macri, habló de que ellos no eran una especie de socialismo, socialdemocracia, digamos, ¿no? O sea que nunca se atrevieron a hacer las reformas estructurales, económicas que necesita el país, que partía de un ajuste que los deberían haber hecho cuando tenían capital político y que terminaron haciéndolo cuando ya venían en picada en plena elección. Y que bueno, que es lo que está haciendo Massa ahora, básicamente. Todo lo que le criticaron a Guzmán, de su propio espacio, lo está haciendo Massa ahora, y nuditos porque es el ajuste peronista, digamos, ¿no? Yo siempre digo que si esto lo hubiera hecho Macri, lo hubieran quemado el país, ¿no? Massa está ajustando en educación, en salud, en todos lados, ¿no? Yo creo que Javier tiene... Yo creo que tiene el coraje. Bueno, por ejemplo, en un caso él habla de la consulta popular, o sea, llamar a la gente, comunicar y que exponer los temas y bueno, él te dice lo que hay que hacer para que salgamos en un periodo que es largo plazo por la situación en que nos encontramos, que ese es el camino. Y como dice el profe, si quieren romper el país, incendiarlo, pero esa es la salida, o sea, es lo que hay que hacer. Yo creo, Luis, que además hay otro contexto político. Recién lo hablaba de que hasta la oposición habla de estas ideas de reducir el gasto público, ¿no? Entonces creemos que hay un plafón político diferente y que estas ideas pueden llegar a tener aceptación popular, consenso popular, porque hemos caído muy abajo. O sea, nos queda otra. O sea, llegamos a un momento de decir, bueno, a ver, este sistema de gasto público descontrolado, de impresión de base monetaria también descontrolada, nos ha llevado a la casi hiperinflación que tenemos ahora. Entonces creo que la gente se está dando cuenta que esto que nos venían diciendo no funciona. Entonces creo que el discurso de Milei... Bueno, hay cosas que hay que entender del personaje de Javier Milei. Una cosa es el personaje y otra cosa es cuando vos hablas con él. Bueno, él habla de medidas que son en el largo plazo. No se puede eliminar el Banco Central apenas asuma. Digo, el tema de la dolarización, hay muchas cosas que son, en este momento el país tiene otras prioridades, otras urgencias que no pasan por eliminar el Banco Central. Yo creo que eso es un tema más de show, que él va a los programas de televisión, que hace que rompe con un martillo el Banco Central, todas esas cosas es parte del show, digamos. Bueno, yo creo con todo el respeto que hoy nos debería asustar acá en la provincia que hayan asesinado a un ministro
y que nos está pasando acá cerca nuestro, y que están usando como están usando los recursos, y que están viviendo como jeques árabes delante de nuestros ojos, eso nos tendría que asustar más que tener una oportunidad diferente, tener un presidente diferente que dice las cosas que hay que decir, que no es políticamente correcto, que nadie lo está coachando, decía esto, decía aquello, anda acá, no vayas allá, que es espontáneo. Entonces, yo creo que nos deberían asustar otras cosas. El tema de las armas, Luis. Bueno, no, yo creo que Luis, el tema es en su momento del libertarismo, del libertarianismo, lo explicamos. Javier Milei no es un político como nosotros, entonces Javier Milei es un académico. Y esa pregunta él la respondió desde lo académico, o sea, le preguntaron dónde estás posicionado, él habló del anarcocapitalismo, de Rothbard, y era una elucubración teórica, así como cuando habló el tema de órganos, de la libertad, eso es una cosa muy teórica, pero el tema de las armas en Argentina es un tema que hay que analizarlo en profundidad, porque se escandalizan con que, bueno, sí, es posible liberar la compra de armas, cuando todos sabemos que en Argentina lo más fácil que hay es comprar una arma, y que las armas, lamentablemente, caen en manos de los asesinos. La tienen los narcos, mira lo que está pasando en Rosario, prácticamente colonizada por el narcotráfico, y que hablan del peligro de Milei, digamos. O sea, creo que el tema de Milei es que está pegando muy fuerte, y por lo tanto recibe ataques de los dos lados, ¿no? Obviamente desde el kirchnerismo, el peronismo, porque les blanquea todos los negocios, y de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio entiende que gran parte de su electorado puede votar a Milei, digamos, ¿no? Y ahí está la gran interna de ellos, entre las palomas, los halcones, que Macri, que Bullrich, que están más cercanos al liberalismo, y tenés en el otro extremo un Morales, que salió a decir con Lilita Carrió, que Milei se parece a Hitler, cuando justamente Morales era el que mandaba a imprimir, muchachos, total, esto no va a tener consecuencias, y después Tienen mandaba a marcar las más casas. de 30 familiares adentro. Claro, claro. Y por eso son inmorales, porque te dicen una cosa y hacen otra. Y aprovecho la oportunidad de la cantidad de reformas, seguramente mucha gente me está escuchando, en la cárcel la pasan bombas. Están todos los dañinos, los choros, entran, salen, y la gente cagada de miedo, llena de rejas, que la mujer o que doña Rosa o mi vecina, con miedo de que la vayan a golpear, de que no puede salir con el bolso, de que esto, y allá la están pasando bombas. Ayer mostraban la foto, la están pasando bombas, tomando mate, todo desde ahí adentro. Tiene que haber una reforma en todos los estamentos, o sea, tenemos tantos ministerios que no funcionan porque no se crean ministerios para cada necesidad, o sea, esos recursos se podrían estar utilizando para revertir la matriz productiva. Vemos que, por ejemplo, proyectos para dar conectividad a las cárceles, no hay conectividad en las escuelas. Entonces, Claro. eso te da la pauta cuáles son las prioridades de este gobierno, tanto a nivel provincial como nacional. Sin duda, si tenemos que hablar de la caída, nos quedaremos hablando mucho tiempo porque hay muchas cosas para analizar. Yo les agradezco por haber venido, contar un poco cuál es la idea de este partido libertario para que la gente también los conozca y quienes se quieran sumar también se puedan